Buenos Aires, enero de 2004. En la pequeñísima cocina de un departamento céntrico conviven en natural armonía verduras, frutas y pomos de pintura. Obras de arte como una silla de Scott Barton y la bicicleta embalada construida por Eduardo Costa a partir de sus estudios sobre la obra de Marcel Duchamp. Una tenaza, un martillo, una cinta métrica, junto a las cucharas, tenedores y tazas de té, nos recuerdan la sintaxis surrealista del paraguas y la máquina de coser. Acá, ideología y vida no se disocian. El arte y su cuestionamiento están en los movimientos y pensamientos cotidianos de Eduardo Costa, un artista argentino que regresó al país para quedarse después de 3 décadas entre Buenos Aires, Estados Unidos y Brasil, desde los años 60 hasta el nuevo milenio. En cada paquete cerrado que sature el espacio hay toneladas de imaginación, de tiempo, de creatividad, objetos de moda ficción, poemas interactivos, obras mediáticas, pinturas con volumen, formas sustentadas en un nuevo arte conceptual y en una nueva pintura. El balcón es un diminuto jardín donde reina una flor de melón, nacida de una semilla que Eduardo cuidó hasta transformarla en una de las plantas de ese lugar especial al que atiende como parte de su vida diaria. Sobre el borde de una ciudad enorme, ruidosa y mecánica, este espacio sostiene y acompaña los pensamientos, las ideas transformadoras que no se detienen, que avanzan, giran, ruedan. Para Eduardo Costa, el arte, incluso el arte argentino del siglo XXI, no tiene un tiempo ni un lugar determinados. Buenos Aires, Río de Janeiro, Nueva York, los 60 o el tercer milenio no definen los saltos de la imaginación. En esta visión, tan importante como el contenido de las cajas, son cada una de las plantas que respiran en ese balcón o cada uno de los árboles que nos acompañaban aquella mañana de enero cuando rodamos este documental anclado en el presente. El asunto de la idea de regresar a un lugar, bueno, en cierto modo está bien, existe, uno regresa de alguna manera, pero también se va siempre a un lugar nuevo porque los lugares cambian y uno también ha cambiado y la relación que se va a generar es diferente, totalmente diferente, es como otra obra de arte o como otro edificio. En realidad hablamos de los 60, de los 70, en fin, esta periodización es un poco superficial. La gente cuyas ideas pertenecen a una década nada más no han hecho un gran aporte. El arte en realidad no tiene un tiempo, así, un tiempo de vida limitado cuando es bueno. Simplemente se transforma en otra cosa, pero sigue viviendo. Lo que cambia es la visión de la audiencia, más que el hecho de que una obra es esencialmente una idea. Eso tal vez estuvo siempre. El siglo XX se caracterizó por separar todo en escuelas. Creo que el siglo XXI se empieza a caracterizar
porque las cosas pueden fusionarse más. Mi contribución en ese sentido es haber fusionado algo conceptualmente extremo, que es la idea de realizar una pintura con volumen. El Di Tella fue muy importante durante unos años. Aglutinó a un grupo de artistas, les proporcionó lugares donde exhibir, donde mostrar su obra, hizo avanzar el pensamiento artístico y la sensibilidad artística en una dirección interesante. Fue un poco el principio de la globalización. En el lugar donde estaba el Di Tella está Cayerel, donde se venden ropas, etc. Creo que en 1966 fue la primera vez que me fui de la Argentina por unos meses. La primera vez que no me fui de vacaciones con mi familia a algún lado, sino que me fui solo. Me fui a Estados Unidos, Nueva York, y fueron 3 meses muy interesantes. Estaban en su auge todas las manifestaciones artísticas que más o menos continuaron vigentes durante los próximos 30 años o algo así. Todo eso me atrajo sobremanera y volví al año siguiente por poco tiempo, y es muy interesante que ya llevaba un producto mío. Fue lo que llamé en ese momento, y todavía llamo, una moda ficción. Era la presentación de unos objetos de moda, de lo que parecía ser unas alhajas, relatada en texto y en imagen, que a mí me parecía, y otra gente también pensaba, que era como un nuevo lenguaje que se había incorporado a la sociedad a través de los medios de comunicación. Esta obra, la primera obra de moda ficción, es una obra completamente nacional, completamente argentina. En todo sentido, las influencias son argentinas y el producto fue totalmente de aquí. Veo en ella todavía, y vi en su momento, una influencia de Oscar Mazzotta y de una obra que habíamos realizado anteriormente, pero en ese mismo año, solo unos meses antes, con Raúl Escari y Roberto Jacobi, que fue un happening falso, es decir, una noticia falsa que dimos a los medios y que los medios masivos, los diarios y las revistas, presentaron como verdadera, y que después fue desmentida. La obra que yo llevé, esa moda ficción del 66, cuando fui en el 67, causó una especie de sensación allá, es decir, fue recibida en los más altos niveles con todo entusiasmo. Y se produjeron, así hubo repercusiones inmediatas, sobre todo en el nivel de los medios. Aparecieron en varias revistas de allá, el Vogue, Harper's Bazaar, las revistas de más circulación y de más refinamiento gráfico y visual que existían en ese momento. Y en el 68 yo me mudé un poco a Nueva York con la idea de quedarme ahí un tiempo. Y me quedé unos 3 años. En el 68 yo me sumergí totalmente en la vida artística de los Estados Unidos. Comencé a hacer amigos, algunos de los cuales duraron muchísimos años. Comenzamos a hacer obras, generalmente eran colaboraciones, una tras de la otra. Todas ellas son ahora reinteresantes desde un punto de vista histórico. Todos eran como primeras obras de un género que podía desarrollarse después, que otra gente podría desarrollar, y muchos de esos géneros en realidad sí se desarrollaron por otros. Nosotros, en ese momento, el grupo mío norteamericano era John Perrol, Scott Burton, Vito Acconci, Bernadette Meyer, Ann Waldman, Marjorie Strider y Hannah Winner. Era un grupo de poetas y artistas. En el 69 hicimos una cosa que se llamó Fashion Show Poetry Event, que quiere decir, por supuesto,
desfile de moda y evento poético. Y en este evento poético, entre John Perrault y Hannah Winner y yo, escribimos el texto, la poesía de un desfile de modas. Ese clima más o menos siguió hasta el 70-71. En ese momento se empezó a disipar la energía, cada cual comenzó a proyectarse en una dirección diferente. Alguien se fue a enseñar a Colorado, alguien se fue a vivir a Europa, alguien se fue al Oriente, yo me vine a Buenos Aires. La represión militar fue terrible en esa época, no se podía vivir tranquilo en Buenos Aires. Me acuerdo que salí un día a la mañana de la casa, medio dormido, a tomar café, y me paró la policía en el umbral de casa y me dijeron, ¿qué está haciendo usted acá? Y yo les dije, bueno, yo vivo acá, recién salgo, estaba saliendo a tomar café. ¿Usted es casado? Que es lo que siempre te preguntaban. No, no soy casado. Bueno, a la seccional. Y en un edificio lindísimo de estilo francés por fuera, y por dentro era una prisión al estilo Miguel Ángel Asturias, donde había todos los presos comunes, todo el mundo junto, en una caja toda cerrada de paredes altísimas, y al fondo había un ventanuco pequeñísimo por donde entraba un rayito de sol. Bueno, esa fue la época, eso fue ya el 78. En esa prisión yo decidí irme de nuevo, porque había venido a quedarme en Buenos Aires y de pronto no había en realidad venido a Buenos Aires, había venido al infierno. Entonces de ahí a Brasil. Río. Qué cambio, ¿no? Porque aterrado con la persecución local, de repente ir a un lugar completamente relax, donde había mucha playa y garotada y tudo bem, y donde el 75% de las expresiones que uno necesita conocer en portugués, lo que básicamente dicen es no te molestes, no te preocupes, não esquenta a cabeça, deixa para lá, esqueça, todo encaminado a realizar una visión de la vida extremadamente sabia y que me encantó de entrada y que no sabía de dónde venía. Entonces ahí empiezo a ver en las esquinas las acumulaciones de velas, especialmente en ciertos días, y me empiezo a preguntar y qué sé yo, me empiezo a interesar, y aparece todo ese mundo cultural infinito que es la tradición afro-brasilera, o sea, el África en Brasil. Ahí, caminando por la calle, a las 3 semanas de estar, me encuentro con Elio Oiticica, que era un amigo, pero que conocía superficialmente, un brasilero que había vivido en Nueva York también, que yo había conocido en Río en el 68 y después vi algunas veces en Manhattan. Elio tenía todo un grupo muy grande, muy interesante de artistas y aglutinaba ese grupo, era el que hacía los llamados. Y todos los días decía, esta noche hay algo que hacer, o hay una inauguración, o algo, vamos para allá, no sé qué, todos juntos, a turma toda. Y yo me uní naturalmente, me identifiqué y me disolví en esa energía. Estaba Ligia Pape, actualmente la artista brasileña más importante, estaba Ligia Clark, la más famosa, muerta ya hace unos años, y estaba Elio, un poco como base de ese grupo, que era un artista genial que ahora es reconocido, en esa época no lo era. Debido a estos encuentros casuales en realidad, y a los que ocurrieron antes en New York con Scott y el grupo aquel, yo empecé a pensar que realmente existía un país del arte, que era un país que no tenía nada que ver con los límites geográficos, ni lingüísticos, ni políticos, que era una especie de nube líquida de sensibilidad común que unía a gente de todos lados.
Marcel Duchamp fue sin duda así, un gran innovador, es el innovador del siglo XX y del XXI, y no se sabe sino de otros también que vendrán. Sus ideas no son el tipo de ideas que mueren con la década, ciertamente, sino que se proyectan hacia el futuro y las continúa todo el mundo y son súper seminales y siguen dando frutos durante muchísimo tiempo. 75, en una visita que hice, estaba viviendo en Buenos Aires, pero hice una visita a New York y me quedé durante un mes en la casa de mi amigo Scott Burton. Y una de las cosas que hicimos fue ir a visitar a un dealer, amigo de Scott. Donald Roll, que era este hombre, había recibido de Tini Duchamp, que era la esposa de Duchamp, después que Duchamp se murió, le había pasado la casa a él. Ahí fuimos a cenar a la casa de él y a mí se me ocurrió decir, ¿y no habrá dejado nada atrás Duchamp? Y entonces Donald dijo, bueno, en realidad hay unas cosas que él hizo en el baño con unas lajas, unas mayólicas o baldosas decoradas que había traído de México. Y entonces ahí fuimos todos al baño a mitad de la cena, me acuerdo, y a ver qué era. Y lo que era que alrededor de la bañadera había sacado algunas de los azulejos blancos que había y había puesto unos azulejos decorados que él había elegido en México. Ahora, ni bien nos acercamos, yo me acerqué y vi el primero de los azulejos, era una flor con una forma muy simple, que básicamente es la forma de una rueda. Entonces, yo reconocí en esa flor la rueda de Duchamp, por la simpleza que tenía, la manera en que estaban dibujados los pétalos, eran como rayos en algunas, como los rayos de una rueda, simplemente líneas. Y me di cuenta que esa bañera, asistida de esa manera, era una obra de Marcel. Otra cosa que salió de ese descubrimiento fue la realización de una rueda que llamé la rueda Duchamp-Costa. En vez de los rayos que unen en una rueda de bicicleta común el centro con la circunferencia exterior de la rueda, esos rayos así, en vez de eso tiene una espiral. El espiral que une el centro con el exterior de la rueda funciona como los rayos, pero tiene una función adicional que es la de resorte, es decir, funciona como amortiguación. Al andar, al moverse la bicicleta, el espiral gira también y como es elástico un poco, va amortiguando los baches o los golpes que se generan debido a las piedras del camino o lo que sea. Esta bicicleta en realidad la hice, mi teoría era que Marcel Duchamp había querido llegar a hacer una nueva bicicleta y que de algún modo se había muerto antes de lograrlo. Hablando de las personas extranjeras interesantes que conocí en New York, quiero recordar a Dalí. Lo fuimos a ver varias veces porque él residía en el Hotel Saint-Régy en Manhattan. Y por supuesto para mí era una figura muy atractiva, todavía lo considero, y más aún ahora que antes, el pintor más extraordinario que ha existido. Y yo lo fui a ver con esa página que había salido en Vogue y tratando de explicarle el arte de los medios, cosa que no estaba dentro de sus posibilidades intelectuales entender, ni necesitaba entender, porque estaba encerrado en su propia estética, que era súper poderosa y totalmente satisfactoria para él. De todos modos, se dio el siguiente contacto que es interesante. Yo le mostré la revista y en la revista estaba una foto hecha por Avedon de Marisa Berenson, que era una gran modelo en ese momento de moda, y un aro, yo lo llamé aro un poco irónicamente, que era una oreja de oro que cubría la oreja de la modelo, sin ningún otro encanto que el hecho de ser de oro y de reproducir exactamente la oreja sobre la cual
se había depositado. Le mostré eso a Dalí y a Dalí le impresionó, porque la foto era fantástica, la cosa se veía de un nivel bárbaro y parecía algo nuevo que llegaba. Y entonces, siendo como era una criatura egoísta, digamos, en el sentido más primitivo, psicológicamente hablando de la palabra, como que no pudo tolerar que eso hubiera ocurrido. Y entonces dijo, sí, esto es muy bueno, dice, a mí nunca se me ocurrió, como si a él hubiera tenido que ocurrírsele todo, ¿no? Todo. Y a mí nunca se me ocurrió, y yo lo vi que pensaba, y dijo, pero lo que sí se me ocurrió fue hacer una oreja de oro más pequeña colgando de la oreja como aro. Entonces yo le dije, qué fantástico, qué interesante, qué linda idea. Y bueno, después durante años estuve investigando la obra de Dalí y esa obra nunca existió. Es decir, nunca la hizo, ni hay un dibujo, supongamos que hubo un dibujo pero nunca llegó a realizarse. No hay rastros de eso. Obviamente es una cosa que se le ocurrió en ese momento para de alguna manera apoderarse de eso que le había interesado. Para mí, por supuesto, fue un elogio y lo tomé como tal. Entre esto y esto pasan 25 años. En 1994, en el estudio que teníamos en el Bowery con Marta Chilindrón, que había sido de un pintor que había dejado todas sus cosas ahí, sus pinturas y todo, yo abrí un tarro de pintura que estaba seca adentro, había estado mal cerrado y la pintura acrílica que estaba en el interior se había ido secando a través de los años. Entonces yo vi eso, sacudí el frasco así y yo pensé, bueno, qué interesante. Entonces lo di vuelta así y saqué la pintura esa y me quedé en la mano con un trozo de pintura amarilla que me parecía a mí una pintura, a pesar de que tenía volumen. Yo dije, bueno, esto es una pintura con volumen. O tal vez sea una escultura hecha de pintura. En fin, para tratar de llevar ese objeto encontrado con un significado nuevo a su plenitud, para tratar de que ese objeto se realizara en otros objetos de sentido más claro, se me ocurrió hacer un limón representativo, y una vez que hice el limón, agregando capas y capas de pintura, empezó, así se abrió un mundo. Es decir, lo que hice fue tomé un molde de un limón, abrí las dos mitades del molde de yeso y empecé a pintar la cáscara, color amarillo. Y después le agregué la parte interior, una pulpa de un verde más transparente. Cuando tuve las dos mitades secas, las uní con más pintura. Total, me quedó una pintura de un limón que tenía volumen. Era perfectamente simple la imagen, demasiado simple, pero debía hacerlo porque la idea era tan nueva dentro de la historia de la pintura que yo no quería complicar demasiado la cabeza del espectador. Bueno, esto en realidad es parte de esta obra y se llama Joven mujer que acaba de lavarse la cara con jugo de limón, debido a la expresión de ella. Y se me ocurrió más tarde hacer un jarrón que estuviera hecho de pintura solamente, o sea, es el primer jarrón, el primer vaso que no es de cerámica o de vidrio o de madera, que está hecho de pintura acrílica totalmente, y en el cual se pueden poner cosas adentro si uno quiere. Y hice otros frutos más grandes y hice obras abstractas. Una obra abstracta, supongamos un monocromo mío, blanco o azul, si uno lo corta con un cuchillo, adentro es todo azul o todo blanco. Trabajar el espacio interno del objeto artístico. Adentro del monocromo no hay nada más que pinturas del mismo color que la capa exterior. Pero, por ejemplo, tengo una bola de pintura así que es una obra
que se llama esfera blanca con un centro negro. Y eso se debe a que en el interior hay una bola negra y después está cubierta de blanco. Viene una persona y la mira y sabe que está viendo algo perfectamente blanco, pero que adentro es negro. No es lo mismo que observar una cosa perfectamente blanca que sabes que adentro es blanca también. Esto es una obra súper conceptual y te lleva a imaginar también el espacio interno. Por ejemplo, pasa que la gente viene y ve una esfera toda blanca o toda verde y la mira así y dice, pero esto es verde todo adentro, a través. Y uno le dice, sí, sí. Y entonces dicen, como imaginándose toda esa masa verde, y entonces le parece fantásticamente verde, y en realidad no la han visto. O sea, con este tipo de experiencia, la pintura deja de ser visual y se convierte en algo visual y al mismo tiempo conceptual. Bueno, esta pintura era originalmente un zapallo, como puede verse, de 3 dimensiones, de un color grisáceo en la parte exterior, y adentro, a medida que iba agregando las capas, le iba dando el color naranja que tienen los zapallos en la realidad. Cuando llegué al centro del zapallo se acaba la pulpa y comienza una especie de fibrosidad naranja con unas semillas. Yo contaba esta historia y mostraba esta obra y la gente me decía, sí, sí, qué interesante, pero nadie realmente creía o visualizaba el interior. Y a mí me gustaba mucho así la obra, me sigue gustando así. Pero me di cuenta que tenía que brindar la experiencia de ver el espacio interior. Entonces hice una performance donde corté una rodaja del zapallo con un cuchillo, más o menos una cosa así, y saqué esta rodaja. Ahora, tanto la audiencia como yo sabemos cómo es adentro. Es interesante comparar o pensar en el arte de los países industrializados o sobreindustrializados en relación con el arte de los países menos industriales y menos tecnológicos. Por ejemplo, se dice todavía que los Estados Unidos inventaron el siglo XX. Es decir, los Estados Unidos inventaron una cantidad de cosas tecnológicas que se exportaron a todo el mundo, a través del cine incluso, y a través de la televisión, por supuesto, y de los automóviles y de las licuadoras eléctricas y yo qué sé, invadieron un poco el espacio físico y mental de la mayoría de los países que conocemos. De ningún modo es el único progreso. Ha habido otros progresos que simultáneamente se están desarrollando. Son progresos tal vez más lentos, pero también más profundos y más significativos. Así es como si la humanidad tuviera ciertas áreas que se dedicaron a avanzar ciertas cosas o ciertas líneas de actividad y otras áreas que se dedicaron a avanzar otras líneas de actividad en su propio ritmo. Es decir, la idea de que un país es el país moderno, es el país que representa el presente y los otros países están en el pasado, no es solamente inexacta, es una idea siniestra que apunta a destruir, digamos, la reputación o el carácter de esos otros países. En 1968 conocí a Scott Burton. Scott era en ese momento un joven, yo diría,
aspirante artista, no era exactamente un artista todavía. Era muy rebelde contra todas las instituciones, en fin, un miembro de la bohemia de Nueva York y digamos de la cultura paralela, así, pero profundamente. El gran aporte de él, yo creo, a la historia del arte ha sido lo que John Perrault llamó usable art, es decir, Scott inventó el arte usable. ¿Cómo lo hizo? Bueno, hizo muebles que eran al mismo tiempo esculturas. Eso es un avance dentro de las corrientes que se van dando en los años 70. Haber incorporado un elemento de utilidad. Scott era profundamente popular en su sensibilidad, lo que se llamaría en Estados Unidos pro-labor, como que digamos estaba a favor de los obreros. Una de las direcciones que tomó su interés en un arte social fue realizar arte público, darse cuenta que esas sillas o mesas que él hacía para coleccionistas riquísimos en general, podían realizarse en versiones más populares que estuvieran al alcance de todo el mundo que circulara por un espacio público. Otra cosa que pasó que es bastante extraordinaria con respecto a la vibración o la presencia que ha tenido Scott aún después de muerto en mi vida y en la de otras personas, es la historia de sus restos mortales. Sus cenizas de alguna manera habían sido confiadas a su principal heredero. Su principal heredero después murió de una manera bastante compleja que no voy a entrar a explicar ahora. Acabaron en mi poder, no teniendo Scott parientes ni nada. Y bueno, terminé haciendo una especie de urna porque la persona que me había dado las cenizas quería conservar la urna. Entonces yo hice esta otra urna para contener las cenizas. Esto es una obra que se llama La tumba de Scott Burton. La gente en general asocia el arte nuevo con el arte tecnológico, es decir, el arte que incorpora la tecnología de las computadoras o lo que se llama nuevos medios, desde el vídeo hasta lo que sea, y bueno, incluyendo por supuesto últimamente la biotecnología. En el caso de la tecnología de la biología, es decir, lo que se llama biotecnología, los avances han sido impresionantes en los últimos años. Todo el asunto de de la clonación, etcétera, y la posibilidad de realizar animales transgénicos, tomando un gen de un animal, insertándolo en el huevo de otro, en la primera célula de otro, para darle ciertas características a ese otro animal. Los artistas han visto las posibilidades de eso. Hay varios que han usado esta tecnología para hacer productos que presentan como su propia obra. Uno de ellos, este artista sobre el cual estoy escribiendo, Eduardo Kac, que más o menos presentó al mundo un conejo fluorescente vivo, ¿no? Intervenido a través de un equipo de científicos con la célula genética de una medusa submarina que es fosforescente. Eduardo logró este animal, pobre animal, que fue tratado como dicen, como un paquete de DNA. Bueno, él dice que todo está yendo para ese lado, en fin, él lo que ve es como una gran tsunami, una ola gigante de cosas que se vienen encima del mundo, encima de la humanidad, que son transgénicas y se empiezan a volver posibles todos los monstruos que habían creado las imaginaciones de diversas
culturas, los griegos, etcétera, que inventaban este ser que era mitad caballo y mitad hombre, y además tenía alas, o era mitad pájaro, en fin, todo eso. Yo creo que el verdadero camino de lo nuevo está por otro lado, que puede incluir algo de eso, pero que nunca va a ser, como es en general esa producción, derivativo, parasitario y dependiente de las luces de esa tecnología para interesar a la audiencia.